¿Existe el pecado original? ¿El pecado original es una doctrina católica? ¿Quién inventó la doctrina del pecado original? ¿Habla la Biblia en algún lugar acerca del pecado original? Mis amados, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que se transmite por acá, por tu canal, el canal AD Séptimo. Sean todos bienvenidos. Sí, quiero enviar un saludo a todos mis hermanos espirituales que se están reuniendo en la nueva congregación Maranata, allá en Sevilla, donde este siervo tiene el privilegio de compartir. Un abrazo para todos ellos. Bien, vamos a hablar hoy nuevamente acerca del pecado, de la doctrina del pecado. Pero quiero recordarles que en días pasados habíamos hablado acerca de un tal Pelayo y hoy vamos a volver a hablar de él. Habíamos dicho que él tenía 5 argumentos, o tuvo 5 argumentos por allá entre el siglo IV y V. 5 argumentos acerca de la doctrina del pecado. En el programa anterior hablamos de los 2 primeros. Hoy vamos a hablar de los otros argumentos de Pelayo. Pero les recuerdo entonces que Pelayo fue un monje británico que nunca fue ordenado sacerdote, pero que tuvo una gran influencia tanto en la naciente Iglesia Católica como en las iglesias que se mantenían en el mensaje primitivo. ¿Por qué? Porque era un hombre muy preparado, hablaba con mucha fluidez el griego y el latín y tenía una gran facilidad en la oratoria y sus argumentos pues eran para su tiempo, resultaban bastante convincentes. Fue declarado herético por la naciente Iglesia Católica. Todavía esta iglesia no se había establecido en todo el Imperio Romano, aunque había sido llevada, es decir, aunque Constantino había fusionado a los paganos con los apóstatas cristianos, originando así la Iglesia Católica. Pelayo llegó a Italia por esa misma fecha y se hizo muy conocido entre todas las iglesias cristianas, católicas, todas las iglesias que tenían que ver con el cristianismo. Bueno, se hizo muy conocido entre todas ellas. Vamos a ver lo que nos dice la Enciclopedia Universal al respecto. Mira, Pelayo, monje británico, ascético y acusado de herejía, vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. Sufrió una dura persecución por parte de la Iglesia Católica naciente, la Iglesia de Roma, tras enseñar sus ideas heréticas acerca de la doctrina del pecado. Ahora, lo que a nosotros nos interesa saber es lo siguiente. También para nosotros es importante saber qué dice la Biblia con respecto a eso, o qué dice Pablo respecto a eso, recordando que Pelayo fue un monje enemigo de los escritos de Pablo. Entonces Pablo debe tener la respuesta para Pelayo y vamos a conseguirla en el libro de los Romanos. Vamos a ver primeramente cuáles fueron esos argumentos de Pelayo con respecto a la doctrina original, a la doctrina del pecado original. Mira, Pelayo negaba la existencia de un primer pecado. ¿Qué negaba Pelayo?
la existencia de un primer pecado causante de la desgracia del hombre. Es decir, Pelayo negaba la existencia de un pecado original. El otro argumento de Pelayo negaba también que esa primera infracción de Adán y Eva afecta a la descendencia, sino que afecta a ellos mismos. Es decir, el pecado, las consecuencias del pecado de Adán y Eva no nos afecta a nosotros, sino afectaría única y exclusivamente a Adán y a Eva. Ese era el otro argumento de Pelayo. Otro argumento, Pelayo afirmaba que la humanidad nacía libre de culpa y sin pecado. Eso es lo que Pelayo argumentaba además, que nosotros nacemos sin pecado y sin culpa. Somos libres de eso. Nosotros nos convertimos en pecadores y en culpables es después, pero que nosotros no nacemos con culpa y con pecado. Muy bien, voy a repetir estas tres expuestas de Pelayo para que las tengan en su mente. Pelayo negaba la existencia de un primer pecado causante de la desgracia del hombre. O sea que para Pelayo no existía un primer pecado. Y negaba también que esa primera infracción de Adán y Eva afectara a la descendencia de ellos, es decir, afectara a nosotros. Solamente afectaba a Adán y a Eva, nada más. Y Pelayo afirmaba que la humanidad nacía libre de culpa y de pecado. Esas son las expuestas de Pelayo. Vamos a ver lo que dice su enemigo mortal, el apóstol Pablo. Vamos a leer el capítulo 5 a partir del versículo 12 del libro de Romanos. Mira cómo San Pablo presenta la doctrina del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces aquí ya Pablo está contradiciendo a Pelayo. Pablo está diciendo que el pecado entró por un hombre. Es decir, que si ese primer hombre pecó, todo el mundo se convirtió en pecador, porque el pecado pasó a todo el mundo. Mira, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Pelayo dice que solamente ese pecado afectaría a Adán y a Eva nada más, no nos afectaría a nosotros, pero aquí dice que el pecado trajo la muerte. Entonces Pablo está contradiciendo nuevamente a Pelayo, porque la muerte es consecuencia del pecado y hasta ahora todos morimos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos pecaron significa que todos son considerados pecadores. A partir de ese momento, esa es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Quiere decir que Moisés también fue afectado por el pecado de Adán. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de que somos pecadores aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán? Por ejemplo, tú y yo no pecamos de la misma forma que pecó Adán y Eva, no. No a la manera de ellos. Ellos fueron transgresores, los primeros transgresores, y transgredieron la ley de Dios al violentar el mandamiento en ocasión de tomar del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tú y yo no hemos tomado de ese árbol. Tú y yo no agarramos ese fruto y lo comimos. No. Eso lo hizo Adán y Eva. Entonces nosotros no somos transgresores a la manera de ellos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, aquí
comienza Pablo a hablar acerca de un pecado original. No importa el nombre que tú le pongas o el calificativo, puede ser, mira, original significa que no es copia ni es imitación de otro, sino fruto de la creación espontánea y se distingue por su novedad. Ese es el concepto que da el diccionario. Voy a repetirlo. Original significa que no es copia de ningún otro, ni es imitación de otro, sino que es fruto de la creación espontánea y se distingue por su novedad. Eso significa, cuando el pecado entró en la tierra, allá en el Edén, ese pecado de Adán y Eva, aquí en la tierra, fue el primer pecado que hubo, ¿verdad? Fue una novedad en este planeta. Aunque recordamos que si vamos a hablar de pecado original, tendríamos que irnos al cielo y recordar las escenas en que Lucifer se vio envuelto, que lo llevaron a la rebelión. O sea, el primer ser en el universo que experimenta el pecado, que experimenta la transgresión, fue Satanás. En él se originó el pecado. Repito, en Luzbel fue que se originó el pecado. Entonces el pecado en él es original. Ese pecado original en Luzbel fue transferido a nosotros en el Edén cuando Adán y Eva, haciéndole caso a Lucifer, toman del fruto prohibido y comen, ¿verdad? Violentando la ley de Dios. Entonces encontramos que el pecado en Lucifer es original en el cielo y es original en la tierra. Por eso es que San Pablo dice, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿cuál es el uno aquí? Si vamos a hablar de la tierra, la transgresión de aquel uno, el uno es Adán, pero Pablo está hablando de la transgresión, no de las transgresiones o de los pecados del uno, está hablando de la, determinativo, la transgresión. ¿Cuál es la transgresión? La transgresión fue la primera transgresión, la transgresión. Tomó del árbol prohibido y comió. Esa es la transgresión. La transgresión de Adán. Por causa de esa transgresión murieron los muchos, es decir, morimos todos nosotros, todos los descendientes de Adán y Eva, morimos por causa de la transgresión de Adán. Muy bien. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Entonces, así como los muchos morimos por causa de la transgresión de Adán, entonces, por la gracia de el otro uno, que es Cristo, ¿verdad? El don de Dios, entonces nosotros somos salvos. Voy a leer este texto nuevamente. Pero el don, que es Cristo, el don de la puerta abierta hacia la salvación, el don de la justificación, no fue como la transgresión, ¿verdad? No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, la gracia de Jesucristo, el Verbo encarnado, supera a la transgresión de el uno que es compartida por los muchos. Por eso es que dice que donde el pecado abundó, sobrepujó la gracia. Entonces no es igual. Y nos dice, y con el don no sucede como es el caso de aquel uno que pecó. El uno que pecó
es Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Por qué vino la condenación? Por causa de un solo pecado, no por los pecados de Adán y Eva, no por las transgresiones de ellos, no, la condenación vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal y comer de él. Ese fue el pecado. Pero como ese fue el primer pecado, eso significa que es un pecado original. No hay otro. Antes que él no hubo otro. Él es original. Así es, amado. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo Pablo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por la transgresión de Adán, por él solo, reinó la muerte. Y también aquí podemos decir que Adán es el pecador original aquí en la tierra, porque ya hablamos que en el cielo el pecador original es Satanás. Pero en la tierra el pecador original es Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno, vuelve a decir, la transgresión de uno, el primer pecado, ese primer pecado es lo que Pablo está denominando aquí, la transgresión. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Es decir, todos estamos condenados, todos. Y todos no excluye nada. La naturaleza, el hombre, los animales, el planeta, todos estamos condenados, naciendo. Estamos condenados siendo concebidos. Estamos condenados cuando estamos siendo engendrados. Estamos condenados ya abriendo los ojos. Estamos condenados. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a toda la humanidad vino la condenación. Todos estamos condenados a morir. Por eso es que los bebés cuando nacen, algunos mueren. Están condenados a morir. Venimos ya con esa ley, como le estudiamos en el video anterior. De la misma manera, por la justicia de uno, ahora aquí se refiere a Cristo, la justicia de Cristo. La justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Voy a repetir otra vez eso para que se nos quede grabado en la mente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La palabra constituidos significa el pecado de Adán se nos acreditó. La transgresión de Adán se nos imputó. La transgresión de Adán cayó sobre nosotros. La cargamos nosotros por imputación, por acreditación. Somos constituidos pecadores, ¿verdad? Nosotros no tenemos la culpa. Por eso es que Pablo está hablando de Cristo. Cristo apareció para resolver ese problema de que tenemos que cargar la culpa de Adán. De esa culpa somos inocentes. Por eso es que Pablo dice también, no a la forma de la transgresión de Adán. Somos culpables, pero no de la forma de la transgresión en que Adán transgredió el mandamiento. Pero somos culpables por condición, porque somos descendientes de él. Porque por la causa de su pecado, todos fuimos constituidos pecadores. Por la causa de su pecado, nosotros morimos. Nos sigue diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mi amado, aquí Pablo nos está diciendo que sí hay un pecado original. El pecado que se originó en Adán y Eva. El pecado que ellos originaron. La primera transgresión, la de ellos. Eso es lo que se considera pecado original. Aunque la Biblia no lo menciona. No menciona en ninguna parte pecado original, no. Así como tampoco menciona la palabra juicio investigador. Eso no existe. Existe la palabra juicio, pero investigador no. Pero el hecho de que no exista la palabra investigador no significa que en todo juicio se abre un proceso de investigación. Tampoco existe la palabra milenio, pero el hecho de que no exista la palabra milenio no significa que la profecía no nos haya hablado de 1000 años en el cielo, abriendo juicio o verificando un juicio. Así también, la Biblia no presenta el término original. No lo presenta. Pero Pablo está diciendo el pecado, la transgresión, el primer pecado. Ese primer pecado es original. Se originó en el Edén con Adán y Eva. Y por ese primer pecado nosotros fuimos constituidos pecadores. Todos somos pecadores. Nacemos pecadores. Esa es nuestra condición, porque Pablo nos lo está diciendo, pasó a todos nosotros. De manera que aquí se verifica por qué Pelayo es acérrimo enemigo de Pablo. Porque Pablo desmiente los argumentos de Pelayo. Como hemos visto, si nacemos pecadores, y existe un primer pecado que lo podemos catalogar como pecado original. Bien, mi amado, espero que esta reflexión sirva también para crecer espiritualmente, para que analicemos paso a paso lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Y recordemos, todos fuimos constituidos pecadores. Dice todos, y todos es no excluir nada. Aquí está incluido todo, ¿verdad? Pablo dice que la naturaleza se transformó. Sí, entonces se transformó nuestra naturaleza, nuestra biología, nuestro aparato biológico se transformó con el pecado. Los animales se transformaron. La Tierra como planeta se transformó. El sistema solar se transformó, porque la Génesis nos dice que Dios hizo todo bueno en gran manera. Dios no creó planetas llenos de ácidos sulfúricos ni nada de eso. Dios creó planetas perfectos, como se creó este planeta perfecto. Entonces, nuestro sistema solar quedó afectado. El pecado de Adán trastornó todo. Ese primer pecado original trastornó todo. El todo no se trastornó por los pecados que nosotros cometamos, no. Todo se trastornó por el pecado de Adán y Eva. Y ese pecado, aunque no querramos aceptar el término, es original. Bien, mi amado, un abrazo para cada uno de vosotros.